Es inexplicable lo que esa adoración que le levantábamos al Señor hace un momento genera en mi corazón. Es absolutamente inexplicable. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha es una lucha muy fuerte con el campo espiritual. Y aunque pareciera que las cosas que nosotros vivimos son sencillas, en realidad hay una guerra muy fuerte, muy fuerte. Una guerra para que no podamos adorar a Dios, para que no podamos rendirnos a Él, para que no podamos hacer su voluntad, para que no podamos vivir conforme al plan que Dios tiene. El hombre fue diseñado, présteme toda la atención, por favor. El hombre fue diseñado para adorar a Dios. Sin embargo, es fácil que podamos ir a un estadio y veamos cómo la gente se levanta y grita apasionadamente por un partido, por un equipo, por un jugador, pero difícilmente tú ves a la gente gritando apasionadamente por Dios. Pero todo es de Él, todo le pertenece a Él, estamos sujetos a Él. Y cuando nosotros podemos entender espiritualmente lo que representa la figura de Dios, nuestra actitud cambia y el mundo deja de verse por nosotros de la manera que lo vemos. Pero inexplicable nos conecta, inexplicablemente a otra dimensión, nos lleva a la presencia de Dios. Y es algo tan, tan serio, tan grande, tan extraordinario, que todas las cosas cotidianas y todas las cosas tontas, sencillas, todas esas mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente, distracciones por medio de las redes, por medio de cosas que no contribuyen ni edifican, se, se van, son efímeras, se riegan y ya no tienen ningún poder. Y qué rico que nosotros un día que hemos iniciado la mañana en una batalla, porque realmente desde las 12 de la noche, qué batalla tan tremenda la que hemos librado. Pero aquí estamos, firmes, seguros de que Dios está haciendo algo extraordinario y que están pasando cosas y que no podemos cansarnos ni podemos rendirnos. Al contrario, esto nos da más fuerza y más aliento porque el que está en nosotros es muchísimo, pero muchísimo más fuerte que el que está en el mundo. Así que bueno, queridos hermanos, para las personas que toman nota, ya tienen su agenda lista, su Biblia lista, la palabra de esta mañana tiene por título Insípidos. ¿Insípidos? Pongamos la interrogación, insípidos. Quiero, sin salirme de lo espiritual, quiero llevarlos a pensar. eh, Hay gente que cuando va a hacer un asado agarra y licúa un montonón de cosas y después de que las licúa se las echa a la carne y la revuelve y luego le agrega una cerveza y lo deja ahí y luego agarra eso que tiene como una capa encima, es la carne y la asa. Y bueno, pero si alguien aprende a comer carne, eh, no le pone absolutamente nada, 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 nada. Simplemente agarra la carne y la coloca sobre la brasa
la deja unos minutos, luego la voltea y luego la saca de la brasa a una tabla y sobre la tabla deja caer sal y empieza a hacer cortes. Incluso cuando cortas unta sal en la carne y la comes y te deleitas comiéndote una excelente carne y tiene un sabor especial. Podrías comértela sin sal, pero sin sal, aunque la carne sea muy buena, es como insípida. Es decir, ese toquecito, ese poquitico de sal, le da un toque especial. Y hay algo muy particular con la sal, pero nadie dice la sal es riquísima. Yo no he escuchado a nadie decir que la sal es riquísima. Uy, un poquito de sal, qué ricura. No, yo nunca le he escuchado decir eso a nadie. Pero cuando le sirven un plato, el más exquisito, el más fino, el que sea, y está insípido, dice, a esto le falta sal. Sí. Y la extraña. Entonces ahí pide sal y le pone sal. Y después dice, ahora sí, se compuso. Este preámbulo es para que, por favor, me acompañen al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 5 versículo 13. Dani, ¿tienes Biblia? Brandon, ¿tú tienes Biblia? Aparte de la que está aquí al frente. ¿No tienes? Sí tienes, pero en casa. Bueno, afortunadamente está sentado al lado de una cristiana, ¿cierto? Muy bien. Mateo capítulo 5 versículo 13. Leamos juntos. Yo voy a pedir, por favor, que para leer ese pasaje bíblico nos pongamos de pie. ¿Podemos leer juntos? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para la gente la deseche y la pisotee. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Podemos sentirte, no te podemos ver, pero sabemos que estás aquí, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nosotros, Señor, nos permites estar en tu presencia, Dios. Gracias, yo te ruego, Padre, que bendigas la vida de cada persona que hay en este lugar, que es un toque especial, un toque extraordinario, un toque del Espíritu Santo, Señor, que nos permitas escuchar el suave murmullo, que hables directamente a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea profunda, que tenga raíces, Señor, tan grandes que no puedan ser arrancadas, Dios, y que hoy hagas algo especial en la vida de todos los que aquí estamos, Señor, porque hemos venido a buscarte, hemos venido a declarar que te necesitamos, Señor, y no queremos ser insípidos, Señor. De mi parte yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor, y para la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.
Pues si tú tienes un tarro de sal y tú le echas de eso a la carne y no sabe a nada, ¿qué haces con esa sal? La botas. Pero el Señor nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, que si somos la sal de la tierra, no podemos ser insípidos. Tenemos que tener ese toque especial que le da, no sé, el gusto. Imagínense, algo rico que no sabe a nada, pues ya no es rico, no es bueno. Necesitamos conservar el sabor y debemos pensar si somos espiritualmente de sabor o somos insípidos. Piensa, eres una persona que la gente te identifica y dice, wow, tremenda unción, tremendo lo que pasa en la vida de esa persona, tremendo lo que siento cuando esa persona me habla, tremendo lo que inspira, tremendo lo que Dios hace por medio. ¿Eso pasa con tu vida? Imagínate que te estás mirando y ¿qué puedes ver? Que eres una persona que tiene esa influencia cuando la gente te escucha, cuando la gente analiza tu vida, lo que haces, dice, wow, tremenda unción, tremenda presencia, hay fuego, hay obediencia, hay sujeción a Cristo. O la gente pensará, crispetos, hmm, solo les interesa no sé qué cosa, pero ahí no se ve a Dios. Mira a la persona que tienes al lado, analízala, pero no mire para el lado correcto, no mire para el lado que no es, mire para el lado correcto. Ah, mire al lado correcto y mira, ¿será insípida? ¿Será insípido? Pregúntale, ¿insípidos? ¿Insípidos? Contéstale, líbrame, Señor. Ok, ok, vamos a pensar en mi caminar con Cristo, en nuestra vida con Él. Nosotros experimentamos una transformación, pero eso que se experimenta tiene razones. Ah, Dios no te toca para que no pase nada. Partamos de la base de que nadie tiene una unción, levita, eso no, ya está fuera de todo. Oh, aleluya. No, nadie. Todos estamos en posiciones de necesidad absoluta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos toca, no nos toca para que no pase nada, ni nos toca para escondernos. Si Dios nos toca para que haya brillo, para que las cosas sean distintas, para que haya un mover, ¿sí? Y Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Dios no necesita a nadie. Dios es el dueño de todo. Dios creó todo, todo lo que existe, todo lo que hay, todo es hecho por Él. Sin embargo, nos da el privilegio de poder ser parte de su obra y nos da el privilegio de poder ser los que anuncian las buenas nuevas, pero no da el toque para que no pase nada. No, no es de esa manera. Dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en el versículo 33, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón.
Es decir, la única manera de que tú le pongas un cajón encima a una lámpara es que cuando tú la enciendas, le hagas unos cortes decorativos a un mueble, a un cajón, alguna cosa, y coloques eso para que la luz tenga unos destellos especiales. Pero de lo contrario, cuando tú enciendes una lámpara, la enciendes para que alumbre, ¿sí? Sino para ponerla en una repisa, a fin de los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Y hace algún tiempo hablábamos de una señora que cuando se asomaba a la ventana y miraba al vecino, a la vecina, decía, esa señora definitivamente no sabe lavar ropa, porque la ropa de la vecina siempre la deja sucia. Y todos los días se asomaba y miraba a la vecina y decía, no, esa señora es cochina, esa señora como que hace así y la cuelga. Pasó un tiempo y un día se levantó y dijo, uy, la vecina tiene hoy la ropa limpia. ¿Te diste cuenta, esposo mío, te diste cuenta que la vecina tiene la ropa limpia? Y dijo, yo no me he dado cuenta de nada. Pero es que mira, está totalmente diferente. Y le dijo, pues, lo único que te puedo decir es que esta mañana limpia la ventana. Quizás la manera como ves es lo que hace que veas que está sucio. A veces pensamos en que las personas no están bien, pero es como lo vemos. Dice el pasaje, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. ¿Tu visión es clara? ¿Insípidos? ¿Tu visión es clara? ¿Tú puedes ver con claridad lo que pasa? Hay personas con las que nosotros hablamos y nosotros sentimos el deseo, la necesidad de salir corriendo, porque lo que nos genera no es paz, lo que nos genera es angustia, trae caos a nuestras vidas. Hay gente que viene y habla con nosotros 20 minutos y nos deja como que, ¿qué voy a hacer? Dios mío, me angustió, me preocupó. Hay gente que te contamina y por esa razón nosotros tenemos que ser sabios. Alguna vez entró alguien a mi oficina y empezó a hablarme de política, pero empezó a decir cosas que generaban en mí malestar y él disfrutaba generar en mí ese malestar a tal punto que seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y entonces yo hice algo que no es común que yo haga. Me paré y le dije, mira, voy a entrar al baño. Esta conversación me tiene estresado, no me edifica, no me suma, no me aporta. Y voy a esperar que al salir del baño ya no estés aquí. ¿Qué permitimos escuchar? Las personas que están a nuestro alrededor nos edifican, nos ayudan, nos fortalecen o nos bajan.
nos destruyen. Nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad y es la responsabilidad de que lo que nosotros decimos, porque la palabra tiene un poder gigante, edifique a nuestros hijos. Lo que ellos escuchan trasciende. Si mis hijos escuchan que yo hablo mal de otras personas y luego me ven aquí hablando de, ojo con tus labios, cuídalos, pues me van a decir, oye papá, al fin que hablamos mal de la gente o la bendecimos. ¿Qué permitimos que opaque nuestra visión? ¿Qué permitimos que nos haga insípidos? Porque tenemos que ser de sabor, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que darle eso. El mundo cada vez está más vacío. Hay algo que se llama la nada, que se come los corazones. Y la gente busca momentos, busca placeres que son absolutamente efímeros, que son horribles, asquerosos. No, claro que no. Los placeres saben rico, pero te destruyen, acaban contigo, te roban la conexión. Entonces, es entender qué es lo que te edifica, entender qué te lleva a mejores niveles. Ahora, tienes derecho a deleitarte y disfrutar plenamente de todo. La palabra no lo dice, pero dentro de los parámetros establecidos por el Señor. Y te aseguro que eso cambia por completo el sentir de tu vida. Eso lo cambia. Pero yo necesito lograr la conexión con el Señor. Necesito lograrla. Y perderla también es fácil. Hay gente que pierde la conexión con el Señor con una cerveza, porque tiene problemas de licor. Que pierde la conexión con el Señor por una llamada. Que pierde la conexión con el Señor por un comentario, por un clip en el celular, porque dio el clic incorrecto y se dejó absorber por cosas que corroen, que corrompen, que destruyen, que dañan. Y se reflejan en tu vocabulario, se reflejan en tu manera de mirar, se reflejan en tu manera de actuar. Una persona con la presencia de Dios, es decir, con el Espíritu Santo, es una persona que no maneja la queja, es una persona que no se siente atacada, es una persona que no siente la necesidad de hablar mal de otras personas, es una persona que su vocabulario es bonito, es edificante, es una persona que siente necesidad de ser solidaria, es una persona que huye al conflicto, es una persona capaz de abrazar, es una persona que quiere hacer cosas correctas, que no se presta para cosas que no están bien. En eso tenemos que aprender a ser sabios, porque es muy fácil como el enemigo viene. Recuerden que él no sabe sino robar, matar y destruir. El plan, robar, matar y destruir. Y si tienes algo, él quiere acabar con lo que tienes. Si tienes una relación con Dios, quiere acabar la relación que tienes con Dios. Así que debemos cuidarnos de no ser insípidos. Porque algo muy pequeño afecta a nuestro corazón. Algo muy pequeño. Cosas muy tontas afectan nuestro corazón. Y yo
Le digo a Luis Carlos, a José Carlos, eh, tu mirada está muy fea. Y es mentira, ¿sabes? Eso no es cierto. Al contrario, si supieras cómo se ha iluminado tu mirada, cómo hay una presencia divina y, y ahora tu rostro refleja algo muy distinto, pero el enemigo vendría y te diría, oye, tu mirada está fea, está dura, cuando no es cierto, te afecta. Tú lo escuchas y te afecta. Alguien llega en la mañana cuando tú te presentas a la oficina y te dice, Vicente, ¿estás enfermo? Lo veo demacrado, está ojeroso o tiene muchas preocupaciones. Y Vicente venía feliz, pero le dicen eso y Vicente, pues no sé, yo sí, creo que tengo fiebre, pero 30 segundos antes estaba, yes, porque hay palabra que destruye, que daña, que no te edifica, que no te fortalece. Y Dios quiere que nosotros tengamos la conexión con la fuente divina, que es la que nos lleva siempre fortalecidos. Y por eso tenemos que cuidar de que no se dañe nuestro corazón. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas. No dice, tómalo en cuenta como de lo más importante, ¿no? Resáltalo. Dice, por sobre todo, por encima de todo, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y tenemos que ser sabios de que nuestro corazón no se contamine, no se dañe. Y el corazón se puede dañar muy fácilmente. Una dosis pequeñita de veneno ya te afecta. Y el veneno puede ser solo decir, oye, estás enfermo. Eso es una dosis de veneno. O como en una reunión familiar, cuando se encuentran los primos, se encuentran y se abrazan y se dan el beso así todo querido. Y dice, oye, tu marido tiene mala mano, ¿no? Estás acabada. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero eso te lo digo, ¿no? Ahí le está echando ese veneno terrible con un besito, igual que Judas. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Que mi corazón esté conectado directamente con el cielo. Que mi corazón esté conectado con la fuente divina. Cualquier cosa que pueda lastimarnos, que pueda dañarnos, debe quedar fuera. No, hay un filtro, hay una barrera que no permite que esas cosas malas entren y nos dañen, porque tengo que cuidar mi corazón. Un pastor no podría ser pastor si no cuida su corazón, porque todas las cosas que pasan, pero un siervo de Dios no puede ser un siervo de Dios si no cuida su corazón. ¿Cómo Jesús podría hacer lo que hizo si no hubiera cuidado su corazón? Imagínense, todo lo que él dio. Y Pedro, antes de negarlo, lo abrazaba y le decía, oye Jesús, a mí me parece que las cosas no son así como tú las estás haciendo. Deberías hacerlo diferente. Tanto que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Judas, que era el que le manejaba la plata, lo vendió.
Era tan amigo que comía y agarraba el pan y con el pan de él untaba la salsa del plato de Jesús y lo vendió. Todos los discípulos, cuando Jesús lo arrestaron, salieron corriendo y se escondieron. Todos. El único que no lo hizo fue Juan. El único. Y Juan era fiel, pero Juan quería tener un lugar especial, un lugar muy especial. Y Juan quería ser el discípulo que Jesús amara, a tal punto que él no lo traicionó, no lo abandonó, estuvo presente en los momentos más difíciles, acompañando a la madre de la naturaleza humana de Jesús, a María, esa mujer extraordinaria. Ahí estaba Juan con ella. Te preocupes, Señor, yo cuido, yo estoy aquí con tu mamá. Y por eso le dijo Jesús, he ahí a tu madre. Y el Evangelio de Juan, que es el único que dice así, cuando habla de Juan dice el discípulo que Jesús amaba. O sea, Juan, ¿no? Juan, Juan. Eh, pero Jesús, a pesar de todo eso, nos siguió amando, siguió cuidándonos y entregó hasta el último aliento de vida por nosotros. Cuidó su corazón. Porque las ovejas son tercas, las ovejas son rebeldes, las ovejas se saltan la cerca y salen y hacen travesuras. A veces al pastor le toca correr a recoger las ovejas por allá. Le toca pelear con el león, con el oso y todos los días con la serpiente para poder rescatar las ovejitas. Y siguen siendo tercas y rebeldes. Pero para poder hacer eso es necesario que cuidemos nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Por qué estoy aquí? Yo estoy aquí en este lugar por amor a Dios. Porque Dios es lo más importante. ¿Y quién me va a quitar ese amor? Un hombre. Alguien que viene y me siembra dudas. Mira las ovejas. Mira lo que hacen. Una vez vino un pastor que ya no es pastor y me dijo, usted está en esto, póngase a viajar, mijo, póngase a pasear, lea, disfruta la vida, pero los domingos no puede ni descansar. Se lo digo yo que soy su amigo. Piénselo bien. Pero ahí donde tú estás y en la posición que tienes, eres tan importante que yo prefiero estar acá por amor, porque Jesús hace muchísimo más por mí y debemos ser imitadores de Cristo. ¿Qué haces tú por las personas de tu alrededor? ¿Qué haces por tu esposa? ¿Qué haces por tus hijos? ¿Qué haces por el vecino fastidioso? Porque todos tenemos un vecino fastidioso, a menos de que el fastidioso seas tú. Pero esa posibilidad no cabe porque aquí somos cristianos. Amén. Tenemos que ser testimonio, tenemos que estar llenos, pero para eso es necesario que cuidemos nuestro corazón. Porque lo primero que hace el enemigo cuando afecta tu corazón es apartarte, es apartarte. Y cuando te aparta, viene otro proceso.
quitarte la sal. Para que seas insípido, no se pasa nada. Y después de que te aparta y te quita el sabor, te seca. Quedas como la vara de Aarón. ¿Y saben cómo era la vara de Aarón, no? ¿Ustedes alguna vez han visto esas varas que se llaman como bordón? En los scouts se llamaba el bordón, que es una vara muy dura, totalmente seca, obviamente, que se utiliza para caminar, se utiliza para andar en el campo. Bueno, así estaba la vara de Aarón. Pero quiero que sepas algo. Aún siendo tan seco como la vara de Aarón, el amor de Dios sigue presente, fijándose en ti. Y si cambiaras de parecer y te volvieras al Señor, estando así de seco, en una sola noche, la vara reverdecería, daría ramas y daría frutos en una sola noche, en una sola noche. Pero vivimos un mundo donde pensamos que Jesús o que Dios no es lo más importante, o que Dios es importante a mi manera, y no es a nuestra manera, es a la manera del Rey de Reyes, únicamente. Solo así aplica para nosotros. Yo te diría, describe a Dios. Y me gustaría que te tomaras la molestia de agarrar un papel y un lápiz y describieras a Dios, decidieras definirlo. ¿Cómo lo defines? ¿Quién es Dios? Haz ese ejercicio. Define a Dios, descríbelo. Y es posible que descubras que a Dios lo vas a describir de acuerdo a tu perspectiva, a tu necesidad, a lo que tú has creado como la figura de Dios. Pero probablemente existe un riesgo peligrosísimo de que no hables del Dios verdadero. Quizás hables de un Dios que se parece al genio de la lámpara. Quizás hables a un Dios que está como el policía de tránsito a la vuelta de la esquina esperando que te equivoques para castigarte. Quizás hables de un Dios que te provee independientemente de cómo hagas las cosas. Quizás hablas de un Dios permisivo porque Dios es amor y todo lo permite, pero no lo conoces. Dios es diferente. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en ese monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, le dice Jesús, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Adoras en espíritu y en verdad? Quizás estás adorando, quizás tú hace ratico te levantabas y hacías así, o levantabas o cerrabas los ojos, pero estás adorando a un Dios que tú has creado en tu mente, un Dios que se ajusta a tus expectativas, un Dios que cumple con los requisitos que hay en tu mente. Pero no estás adorando al Dios verdadero, porque al Dios verdadero solo lo puedes adorar en espíritu y en verdad. Solo en espíritu y en verdad. ¿Y cómo puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando tú activas tu espíritu. El hombre es igual espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué te gobierna a ti? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Nosotros nacemos muertos espiritualmente, hijos de Adán. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios y abres tu corazón a Dios, entonces y solo entonces tu espíritu que estaba allá en el fondo se levanta y tu naturaleza pecaminosa empieza a caer. Y en la medida en que entregas con devoción, buscas tu relación con Dios, tu carne muere y tu espíritu se activa. Es decir, dejas de ser insípido y te conviertes en luz, en una lámpara, y crece tu naturaleza espiritual y disminuye tu naturaleza pecaminosa. Y solo cuando el espíritu está activado, tú puedes conectarte con el Espíritu de Dios, porque recibes al Espíritu Santo y te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y por eso aplica que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, tú no me puedes hablar a mí de amor, pero estar profiriendo maldiciones contra tus hermanos, maldiciones contra el vecino, maldiciones contra otras personas, porque entonces no es el Espíritu de Dios el que hay en ti. No es el amor de Dios el que te gobierna. Hay algo distinto, algo diferente, algo que realmente está opacando tu visión. Y por eso ves que lo demás está sucio, pero es tu visión la que está sucia. Así que debemos adorar en espíritu y en verdad. Un hombre, un hombre que sabía mucho de la palabra, va a buscar a Jesús. Era un experto y le pregunta a Jesús, ¿cómo hacer las cosas? Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, una página atrás. Dice en el capítulo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y fue de noche porque le daba vergüenza que lo vieran hablando con Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. O sea, ¿de qué me hablas? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tú puedes hacerte una idea, puedes hablar del cielo de acuerdo a tu perspectiva, las cosas que se te ocurren, pero para poder entender y ver el reino de Dios es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Yo te aseguro que que quien no nazca de agua
y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Mira a la persona que tienes al lado. Pregúntale, ¿naciste de nuevo? Ahora, pregúntate, ¿nací de nuevo o soy Nicodemo? Levante la mano a los Nicodemos, por favor. Nunca falta el que diga amén, aleluya, hermano. Muy bien. Ah, es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y miren, el Salmo 31 nos enseña lo siguiente, Salmo 31, versículo 1. Dice, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen en tu justicia. Líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues, eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por tu amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Dios es el Dios de la verdad. ¿Pero de cuál verdad? Porque el mundo nos dice la verdad es relativa. La verdad es como la ves tú. La verdad es lo que tú piensas, es lo que tú crees. No, Dios es el Dios de la verdad. Y la verdad es una sola. Lo que pasa es que muchas veces tú defiendes una verdad y al pasar el tiempo, a veces los días, a veces los meses, a veces los años, a veces las décadas, tú dices, sí, esa no era la verdad. Porque vives tu vida llena de afanes. Vives tu vida pensando en alcanzar cosas que el mundo establece como tus prioridades. Y estás pensando cuando tenga esto y cuando logre aquello y ahora voy por tal cosa y todo el tiempo estás pensando en eso, pero no te preocupas de la verdad. Y llega un momento en que descubres que todas las cosas por las que luchas, que todos los afanes que tienes, solo generan vacíos en tu vida. Nunca fueron la meta. La meta es el cielo. La meta es el cielo. Es la única. Tenemos que vivir la vida y tenemos que esforzarnos por hacer cosas excelentes y debemos esforzarnos por lo que hagamos esté bien hecho. Y debemos cumplir con el gran mandamiento. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas a las que yo invito, y cuando me ven que me acerco, ay, otra vez. Los que están aquí y pasaron por ese proceso, hoy dicen, menos mal que me invitó, pero hoy deben entender que es que Dios me mandó a hacer eso. Es por eso, no es por canzón, no es porque, uy, me la tiene montada. No, ese es mi trabajo. Papá me mandó a eso. El resto no es tan importante. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 1,
Hay algo muy particular. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 25, Dios es verdad, Dios es verdad, punto. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Existe una facilidad gigante de cambiar la verdad por la mentira. Y es tan sencillo como lo siguiente. Mira, cuando en el colegio o en la universidad o en algunos empleos, sobre todo para las personas que trabajan con el Estado, suena el himno nacional, la gente se para. Cuando escuchas la alabanza, no lo haces. Cambiaron la verdad por la mentira. La reverencia que la gente le tiene a una persona que tiene un cargo importante, a un político, es impactante. Ojalá le tuvieses algo, un poquito de esa reverencia a Dios. El poder que le das a una persona para que influya tu vida es gigante. Cuando alguien te llama y te dice, uy, hagamos tal cosa, mire esto, le plantean miles y tú, sí, de una. Pero lo que tiene que ver con Dios, qué pereza. Yo te aseguro que si alguien te llama a las 10 de la noche y te dice, uy, tengo muchas ganas de ir a comer, tomarme un vinito, te invito, yo pago. Tú dices, pues ya estaba en pijamada, pero bueno, haré un esfuerzo, me sacrificaré. ¿En cuánto tiempo pasas? En 5 estoy listo. Pero ¿qué pasa si te llama y te dice, siento en mi corazón que debemos orar? ¿Te parece bien si nos reunimos a orar? Díganme, ¿qué le dirías? ¿A las 11? Ya estoy en pijamado. Dejémoslo para mañana. Eso hay tiempo. Tranquilo. Mi esposa se enoja si salgo. Mi mamá no me da permiso. Perspectivas, preferencias. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. A mí me encanta cuando alguien me dice, el Señor me mostró, he sentido en mi corazón. Esta mañana mientras oraba, tuve una visión. ¡Wow! Estás viendo las cosas espirituales. Hay otras personas que le dice, Dios puso en mi corazón orar por ti. Mm, ¿Y eso? ¿Cómo así? Para él es locura. Esa gente está soñada. Se levantan, cantan, levantan las manos. Algunos hasta lloran. Esa gente es rarísima. Pero dice la palabra, el que no tiene el espíritu
no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, locura. Mira la persona que tiene a su lado, ¿estás loco? ¿Estás loca? Qué rico que estamos locos. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. A ver, mis queridos locos y locas, en gozo por el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad hay en nuestro corazón? ¿Qué necesidad hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Yo quiero que pienses, si hay una abejita y hay una mosquita, ¿con cuál te identificas más? ¿Con la mosquita? Porque les voy a decir algo. La abejita, donde entre, así esté todo sucio, ella va a encontrar dulce. Y solo allí va a llegar. La mosquita, donde entre, así es todo limpio, esté todo limpio, ella va a buscar caquita. Y allá donde esté en el rinconcito que la encuentre, allá va a llegar. Tu tendencia es a buscar ¿qué? ¿Lo bueno o lo malo? Dios quiere que nosotros estemos siempre sedientos de lo bueno, anhelando tocar lo bueno, recibir lo bueno. Me encanta cuando alguien me saluda y me da un abrazo fuerte y siento su cariño, siento su alegría. Me encanta cuando la gente me dice cosas positivas, me encanta la gente que ve las cosas buenas, que cuando hay nubes dice, wow, por fin se va a mojar la tierra que estaba seca y va a haber más fruto. O cuando está haciendo sol, qué rico, vitamina C, vitamina D, aleluya. Me encanta la gente que siempre ve las cosas buenas. No faltan las moscas, no faltan las moscas. Todo lo ven mal, todo es un caos. Mira el que tiene al lado, analízalo. ¿Mosca o abejita? Aquí hay solo abejas. Pero necesitamos tener el espíritu de Dios para poder entender las cosas del cielo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, lucha por ser aceptado. Recuerden que Pablo perseguía cristianos. Y claro, cuando apedrearon a Esteban, Pablo estaba presente. Pablo era alguien muy desagradable. Pero Pablo es llamado por Dios y se convierte en un tremendo líder. Y siendo esa condición, él empieza a evangelizar y él funda muchas iglesias. Pero en algún momento tiene un encuentro con los apóstoles. Y dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para
que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Los apóstoles enseñaban que al convertirse al cristianismo era necesario que se circuncidara. Era necesario. Pero lo que el Señor le había mostrado a Pablo era que la circuncisión que había que hacer no era la del prepucio, sino era la del corazón. Y en consecuencia, Pablo decía que no tenían que cumplir con esa ley o con la ley, tenían era que circuncidar su corazón. Y ahí hay una confrontación. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservaran entre ustedes la integridad del Evangelio. Y Jesús nos enseña que nuestra relación con Él está fundamentada en la gracia, no en la ley, la gracia. Y la gracia es amor. La gracia nos lleva al amor. Y en Gálatas capítulo 5 nos dice en el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Debemos vivir por el Espíritu, pero el Espíritu es un regalo del cielo. Recuerden, si yo empiezo a leer la Biblia, lo que pasa es que es posible que tú le gastes 10 horas, 6 horas al día a estar mirando redes sociales, pero no le dediques 15 minutos a leer la palabra. Y si eso es así, pues tu vida espiritual está abajo y tu naturaleza pecaminosa está arriba. Aún cuando vayas a la iglesia, aún cuando hables de Dios, aún cuando presumas. Es necesario que yo me alimente, es necesario que yo ore, es necesario que yo adore, es necesario que lea la palabra, que tenga tiempos con Dios, porque de esa manera mi vida espiritual se fortalece y mi naturaleza pecaminosa cae. ¿Estás deprimido? Ora. Un cristiano no vive deprimido. Un cristiano vive en gozo. Así, hermano, así. Hay gozo. No hay circunstancia que tenga poder de afligirte a tal nivel que pierdas el gozo. No hay prueba mayor que la que puedas resistir. Dios nos coloca en lugares especiales, pero es necesario que lo entendamos. Así que debo vivir por el Espíritu y así no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mira a la persona que tienes al lado. Pregúntale, ¿eres celosa? ¿Eres celoso? Ojo,
Ojo. ¿Eres envidioso? ¿Eres envidiosa? Ojo. Cuida tu corazón. ¿Sí? ¿Te dan arrebatos de ira? ¿Tiras la puerta cuando te da rabia? Mm. ¿Rechazas la comida? Dice que horrible. Ojo. Ojo. ¿Te gusta leer el horóscopo? ¿Para ver de qué color te vas a poner la ropa interior? Que te lean el cigarrillo, el chocolate, la sopa. Ojo, eso es brujería. ¿Odias a alguien? Hay alguien por ahí que, uy, no, ese sí, señor, te lo llevas o te lo mando. Si odias a alguien, ten cuidado. Ojo, ojo. Ah, ¿te gusta el libertinaje? Yo manejo las cosas, es que el mundo es moderno, ¿sí? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado con lo que miras en el celular, en el computador. Contamina tu corazón. Ojo, ojo. Les advierto ahora que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Repitan conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pregúntale al Señor, Señor, escúchame bien la pregunta que le vas a hacer a Dios. Señor, ¿estás seguro de que tienes en mí a la persona correcta? Pregúntale a Dios. Pregúntale ahora. Señor, ¿estás seguro de que tienes en mí a la persona correcta? Porque yo esta mañana le hice la pregunta a Dios y Dios me dijo, no, pero tú tienes al Dios correcto, me dijo. Tenemos al Dios correcto. Tenemos que tener claridad de cuál es nuestro Dios. Aquí no hay uno solo, que se pueda declarar libre, santo, 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 solo Dios. Pero Él, que nos escogió, Él sí es el Dios todopoderoso, perfecto. Y si estamos en sus manos, si Él está en nosotros, si Él está con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, no hay nadie. Insípidos o con sabor. Insípidos. Hermanos, quiero pedirles que para terminar me acompañen al libro de Apocalipsis. Y quiero, antes de leer este pasaje, que pensemos en lo siguiente. Présteme toda su atención porque este momento es determinante. Piensa en las cosas que tú haces para Dios, si las haces. La palabra dice, hagas lo que hagas, hazlo como para Dios. Porque nosotros pensamos que le servimos a Dios solamente en la iglesia, pero nosotros le servimos a Dios en casa, le servimos a Dios cuando hablamos con nuestra pareja, le servimos a Dios cuando hablamos con nuestros hijos,
Le servimos a Dios en la cotidianidad. Todo el tiempo estamos sirviendo. Y obviamente también hacemos cosas en la iglesia. Las cosas que hacemos, al mirar a Dios, podría decir, estoy muy complacido con lo que tú haces. Me gusta la manera como lo haces. Lo estás haciendo en integridad. Has sobrepuesto mi amor a toda circunstancia. Porque es lo que Dios espera de nosotros. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15, conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá que lo fueras. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y tenemos argumentos. No estoy listo. No es el tiempo. No estoy preparado. No puedo poner mi casa en orden todavía. Voy a cambiar, pero despacio. Voy a hacer cosas para Dios, pero a mi manera. Voy a tomar decisiones, pero eso toma tiempo. ¿Prefieres no lastimar a personas, pero sí lastimar a Dios? Conozco tus obras, nos está diciendo el Señor. ¿Qué es más importante? Si no es Dios lo más importante, díganme, ¿qué estamos haciendo? La transformación, cuando existe la presencia de Dios en nuestra vida, es gigante, es gigante. Es tremendo para apartarnos, para alejarnos, para afectarnos. Pero yo te digo, si buscas a Dios de todo corazón, si buscas tener intimidad con Dios, si no permites que el enemigo lastime tu pensamiento, tu corazón, si te resguardas, si colocas a Dios en primer lugar, Él se ocupa totalmente de nuestras cosas. Y no solamente se ocupa, se asegura de que nada nos falte. Al contrario, en Él siempre nos sobra. Pero es una decisión que debemos tomar. Lo que yo hago le agrada a Dios. ¿Realmente me he dispuesto a Él? ¿Realmente le estoy sirviendo? Dios diría, wow, eres una sal pura o eres un insípido, insulso. ¿Insípidos? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Y gracias por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, por la victoria, porque aún a pesar de lo difícil que puede ser los tiempos anteriores, los minutos antes, las horas antes, aquí solamente podemos ver tu presencia y gozarnos, 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 Señor, de la manera como te glorías en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos disponemos a ti, no porque seamos buenos, Señor, sino porque tú nos has tocado, porque tú nos has escogido. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre y buscar fortalecernos, Señor. Gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer, por cada joven. Gracias, Señor,
porque tú estás obrando, porque estás haciendo algo extraordinario. Y gracias, Señor, por todas las personas que están virtualmente conectadas y que se van a conectar después. Señor, bendícelos. Te pedimos, Señor, que toques con tu Santo Espíritu la vida de todos nosotros, Señor, que necesitamos de ti en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias, Señor, que podamos estar tan apasionados por ti, Señor, que no exista ninguna autoridad en el mundo que sea más grande, Señor, porque sería simplemente un ídolo, porque sería simplemente una fantasía, porque sería algo totalmente contrario a los principios divinos, Señor. Queremos que sea lo más grande en nuestro corazón. Queremos ser absolutamente genuinos ante ti, Señor. Queremos tener una imagen real de ti y te ruego, Señor, que permitas un encuentro para que cada persona que está en este lugar y que va a escuchar esta prédica pueda tener una identidad clara de ti, Señor. No cree un propio Dios dependiendo de sus necesidades o dependiendo de su cultura, porque tú eres uno solo. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres todo, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Yo te ruego que derrames una unción especial sobre este lugar. Y Padre Santo, en este momento yo le pido a las personas que están presentes que si desean hablar contigo y decir, Señor, yo ya no quiero seguir siendo insípido, ya no quiero ser una sal que va a terminar siendo tirada. Yo necesito estar lleno de ti, Señor, para poder entender las cosas espirituales. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quizás te he adorado por años, pero no en espíritu y en verdad, Señor. Quizás es mi ego, quizás es mi protagonismo, quizás es que no tengo nada más que hacer, quizás es que estoy acostumbrado, pero de ahora en adelante, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Por eso yo le ruego a cada persona que está presente y que está escuchando que si desea que esto cambie, se ponga de pie para que le hagamos una oración al Señor y dejemos de vivir de manera insípida y podamos vivir conforme a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. No queremos que nos diga que no somos ni fríos ni calientes. Queremos ser identificados como tu pueblo apasionado, Señor. Por eso a todas las personas que se han puesto de pie y que quieren declarar ante ti, les ruego que repitan conmigo con claridad, con conciencia lo que van a decir. Señor Jesús, quizás durante muchos años he vivido de manera religiosa y he creído que te conozco porque me lo enseñaron en el colegio, porque me hablaron de ti, pero para poderte conocer necesito tener un encuentro contigo, caminar contigo, escuchar tu voz y saber de tu pensamiento. Por eso me presento para decirte, Señor, que anhelo con todo mi corazón tener una experiencia personal contigo, porque sé que nunca más seré igual. Y te pido que eso pase hoy mismo, Señor. Ahora, Padre amado, gracias, porque tú enviaste a Jesús a morir por mí. Y quizás durante mucho tiempo lo he visto en la cruz. Hoy, Señor, entiendo tu intención y declaro y decido que ya no esté en la cruz, sino que ahora esté en mi corazón por medio de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo anhelo que habites en mí, porque de esa forma puedo entender las cosas del cielo y conocer a mi Padre. Así que a partir de hoy, declaro que he nacido de nuevo y que te recibo, Señor, para que transformes mi vida y me permitas sanar mis heridas, perdonar lo que tenga que perdonar, echar fuera
todo lo que no sea del cielo, a habitar para agradarte, estar lleno del Espíritu Santo y vivir conforme a tu santa voluntad, desde este momento y para siempre. Amén y amén.